Esa noche, mientras 150 personas reían y bailaban en mi propiedad, yo estaba de pie junto al generador eléctrico en la oscuridad con la mano sobre el interruptor principal. Me llamo Isabel Moreno, tengo 58 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo intentó robarme todo lo que había construido en 60 años de trabajo, y cómo le enseñé que una mujer mayor no es una mujer débil. Pero para entender por qué estaba a punto de apagar la electricidad de la fiesta de cumpleaños de mi hijo en mi propia tierra sin haber sido invitada, necesitas saber cómo llegué hasta aquí. Necesitas saber cuánto sacrifiqué, cuánto di, y cuánto tiempo tardé en darme cuenta de que a veces el amor también necesita límites. El generador ronroneaba con ese sonido constante que conocía desde niña. Mi padre lo había instalado hace más de 30 años cuando las tormentas eléctricas dejaban el cortijo a oscuras durante días. Ahora ese mismo generador alimentaba una fiesta a la que yo no había sido invitada. Desde donde estaba podía escuchar la música flamenca mezclándose con risas. El DJ que mi nuera Valentina había contratado desde Madrid estaba poniendo algo moderno, algo que jamás se había escuchado en estas paredes de 300 años. Miré hacia la casa principal. Las luces brillaban en cada ventana. Los focos que habían instalado iluminaban los olivos centenarios como si fueran árboles de Navidad. Carpas blancas se extendían por el jardín que mi abuela había plantado con sus propias manos. 150 invitados, catering de Marbella, DJ de Madrid, flores importadas de Holanda. Y yo, la dueña del cortijo de los olivos, estaba escondida en el cuarto del generador vestida con mi bata de algodón y mis zapatillas sin haber sido invitada a la fiesta de cumpleaños número 35 de mi único hijo. Saqué mi teléfono. Las manos me temblaban, pero no de frío. Abrí Instagram. El perfil de Valentina estaba en la parte superior de mi feed. La foto me golpeó como una bofetada. Mi hijo Diego y Valentina, su esposa, posaban frente a la entrada del cortijo. Ella con un vestido blanco de diseñador, él con una camisa azul que yo le había planchado la semana pasada cuando vino a dejar su ropa. Detrás de ellos, las puertas de madera que mi bisabuelo había tallado a mano estaban abiertas de par en par. El caption decía: celebrando a mi amor, Diego Moreno en nuestra casa, 35 nunca se vio tan bien. Nuestra casa, nuestra fiesta, sueño andaluz, cortijo de los olivos, nuestra casa. Nuestra casa. Leí esas dos palabras una y otra vez hasta que las letras se volvieron borrosas por las lágrimas. Esta casa no era suya, era mía. Cada piedra, cada viga, cada centímetro de tierra. Mi padre me la había dejado a mí, no a mi esposo Fernando, quien había muerto hace 15 años. No a Diego, quien no sabía la diferencia entre un olivo y un naranjo hasta que cumplió 20 años. A mí, Isabel Moreno Delgado, la única hija de don Sebastián Moreno, quien trabajó esta tierra desde que tuvo 7 años, quien me enseñó que la tierra no se vende, no se regala, no se abandona. La tierra es tu sangre, Isabel, me había dicho poco antes de morir. No dejes que nadie te la quite, ni por amor, ni por lástima, ni por cansancio. Miré el interruptor del generador. Una parte de mí, la parte que había criado a Diego, la parte que todavía recordaba cuando era un niño pequeño que me abrazaba y me decía: «Mamá, te quiero más que a las estrellas». Esa parte me rogaba que subiera las escaleras, que entrara a la fiesta, que sonriera y fingiera que todo estaba bien. Pero otra parte de mí, una parte que había estado dormida durante demasiado tiempo, una parte que se parecía más a mi padre de lo que jamás imaginé, esa parte susurró: «Basta». Puse mi mano sobre el interruptor frío, respiré profundo y lo jalé hacia abajo. El efecto fue instantáneo. La música se cortó a la mitad de una canción. Las luces se apagaron todas a la vez, sumiendo el cortijo en una oscuridad total. Durante 3 segundos hubo un silencio absoluto, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Luego comenzaron los gritos. «Se fue la luz. ¿Qué pasó? No puede ser, comprobé el generador esta tarde». Esa era la voz de Valentina, chillona e indignada. Cerré la puerta del cuarto del generador con llave desde dentro y caminé lentamente hacia la casa. La luna estaba casi llena, proporcionando suficiente luz para ver los olivos proyectando sombras largas en el suelo. Podía escuchar el caos aumentando. Luces de teléfonos móviles parpadeaban como luciérnagas. Alguien había tropezado y estaba maldiciendo. Una mujer reía nerviosamente. Llegué al patio principal y me detuve. Todos los rostros se volvieron hacia mí. 150 personas, sus caras iluminadas por la luz azul de sus pantallas,
Me miraban con confusión. Mi bata blanca brillaba bajo la luz de la luna. Debía parecer un fantasma, una aparición. Valentina me vio primero. Su boca se abrió en shock. Señora Isabel, ¿qué? Quiero a todos fuera de mi propiedad, dije. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, más firme, como la voz de mi padre cuando tomaba decisiones importantes. Ahora, agregué. El silencio que siguió fue diferente. No era sorpresa, era miedo. Mamá, la voz de Diego llegó desde algún lugar entre la multitud. Mamá, ¿qué estás haciendo? No me invitaron a esta fiesta, respondí manteniéndome firme. Esta fiesta en mi tierra, en mi casa, así que les voy a pedir cortésmente que se vayan. Todos. Esto es ridículo. Valentina se abrió paso entre los invitados. Incluso en la oscuridad podía ver la furia en su rostro. Estás arruinando el cumpleaños de Diego. Estás avergonzándonos frente a todos nuestros amigos. Tus amigos, corregí. Yo no conozco a ninguna de estas personas. Y no me avergüenzo. Me defendieron. Vive aquí, gritó Valentina. Tiene derecho a hacer una fiesta. No, dije tranquilamente. Él no vive aquí. Hace 6 meses que se casó contigo y se mudó a Sevilla. Y aunque viviera aquí, esta sigue siendo en mi casa, en mi propiedad. Y tengo derecho a decidir quién está en ella. Diego finalmente apareció empujando a través de la multitud. Incluso en la luz tenue podía ver que había bebido. Sus ojos estaban vidriosos, su camisa estaba arrugada. Mamá, por favor, estás exagerando. Solo es una fiesta. A la que no fui invitada, repetí. En mi propia casa. Pensamos que querrías descansar. Valentina otra vez su voz llegando al límite de la histeria. Eres mayor, no querías molestarte con tanto ruido. Algo dentro de mí se rompió con esas palabras. Tengo 58 años, Valentina, no estoy muerta. Y no soy tan vieja como para no darme cuenta cuando me están faltando al respeto en mi propia tierra. Me volví hacia los invitados quienes habían estado observando este intercambio como si fuera una telenovela. Tienen 10 minutos para salir de mi propiedad, dije claramente. Después de eso llamaré a la Guardia Civil. Y créanme, el comandante Rodríguez me conoce desde que éramos niños. Sabrá exactamente de qué lado estar. Nadie se movió al principio. Luego una mujer mayor cerca del frente murmuró: «Yo me voy. Esto es demasiado drama para mí». Eso rompió el hechizo. Como fichas de dominó, los invitados comenzaron a moverse, recogiendo sus bolsos, buscando sus llaves, murmurando disculpas o quejas dependiendo de qué tan cerca estaban de Diego y Valentina. Los vi irse, uno por uno, parejas, grupos pequeños, todos caminando por el sendero de grava hacia el estacionamiento improvisado que habían hecho en mi campo de lavanda. Valentina estaba llorando ahora, lágrimas dramáticas que corrían por su maquillaje perfectamente aplicado. «Esto es abuso», sollozó. «Abuso de ancianos, vas a terminar sola, vieja amargada». Diego la tomó del brazo. «Valentina, vámonos». «No, esta es nuestra casa, lo dijiste. Dijiste que algún día sería nuestra». Diego palideció. Me miró. Yo también lo miré. Y en ese momento, en la oscuridad, con los últimos invitados alejándose y el sonido de motores encendiéndose, vi a mi hijo claramente por primera vez en años. Vi la codicia en sus ojos, la vergüenza de ser descubierto y la rabia de no conseguir lo que quería. «Vete, Diego», dije suavemente. «Toma a tu esposa y vete de mi casa. Mamá, mañana hablaremos cuando estés más calmada». «No hay nada de qué hablar, pero si quieres intentarlo puedes llamar, aunque no te prometo que vaya a contestar». Los vi irse, Valentina gritando todo el camino hasta su BMW blanco, Diego cabizbajo sin mirar atrás ni una vez. Y entonces estuve sola, completamente sola en medio de mi cortijo, rodeada de carpas blancas vacías, platos de comida a medio comer y copas de champán abandonadas. La luna iluminaba los olivos. Podía escuchar el viento susurrando a través de las hojas, el mismo sonido que había escuchado toda mi vida. Me senté en el banco de piedra que mi padre había construido cuando yo tenía 10 años. El mismo banco donde me había sentado el día que murió mi madre. El día que murió Fernando. El día que Diego me dijo que se iba a estudiar a Madrid. Y por primera vez en meses no lloré. En cambio sentí algo diferente. Sentí poder.
Me quedé sentada en ese banco hasta que el cielo comenzó a aclararse con los primeros tonos de rosa y naranja del amanecer. Los grillos habían dejado de cantar, y en su lugar escuché el primer canto de un ruiseñor desde los olivos. Mi padre solía decir que los ruiseñores solo cantaban en lugares donde había paz verdadera. Me pregunté si todavía había paz aquí o si la había destruido con mis propias manos. Pero no, eso no era correcto. Yo no había destruido nada. Yo solo había defendido lo que era mío, lo que siempre había sido mío. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos vinieran. Nací en este cortijo en un enero frío, la única hija de don Sebastián Moreno y su esposa Carmen Delgado. Mi padre había esperado un hijo. Todos esperaban que tuviera un hijo. En esos días, en esta parte de Andalucía, los hombres heredaban la tierra. Las hijas se casaban y se iban. Pero mi madre tuvo complicaciones durante mi parto. Los doctores dijeron que no podría tener más hijos. Y así yo fui todo lo que mis padres tuvieron. Mi padre nunca me dijo directamente que estaba decepcionado. Nunca tuvo que hacerlo. Lo veía en sus ojos cuando sus amigos venían de visita con sus hijos muchachos fuertes, que ayudaban en los campos, que aprendían a manejar tractores, que hablaban de hacerse cargo del negocio familiar algún día. Yo tenía 7 años cuando decidí que sería el hijo que mi padre nunca tuvo. Me desperté antes del amanecer y fui al establo. Mi padre estaba ensillando a relámpago su caballo andaluz favorito, preparándose para su recorrido matutino por los olivos. «Papá», dije, «quiero ir contigo». Él se detuvo sorprendido. «Isabel, las niñas no van a revisar los campos. Es trabajo duro. Hace calor. Te vas a ensuciar». «No me importa», respondí. «Quiero aprender». Algo cambió en su expresión. Estudió mi rostro durante un largo momento, luego asintió lentamente. «Está bien. Pero si vienes, vienes a trabajar, no a pasear». «Sí, papá». Me subió a relámpago frente a él, y así comenzó mi educación. Durante los siguientes 10 años aprendí todo sobre el cortijo de los olivos. Aprendí a distinguir entre un olivo sano y uno enfermo solo por el color de sus hojas. Aprendí cuándo cosechar para obtener el mejor aceite. Aprendí a negociar con los compradores que venían desde Sevilla y Granada. Aprendí a montar a caballo mejor que cualquier niño del pueblo. Aprendí a arreglar cercas, a mantener el sistema de riego, a leer el cielo para predecir las lluvias. Y aprendí que la tierra no era solo tierra, era historia, era familia, era sangre. «Isabel», me dijo mi padre el día que cumplí 15 años mientras cabalgábamos entre los olivos, «algún día todo esto será tuyo. Y será difícil. La gente va a querer quitártelo. Unos con malas intenciones, otros con buenas. Pero al final todos van a querer tu tierra. Y tienes que ser fuerte. Tienes que saber decir no, aunque duela, aunque te cueste. Porque si pierdes esta tierra, pierdes tu historia. Pierdes quién eres». En ese momento, con 15 años, no entendí completamente lo que quería decir. Ahora, a los 58, entendía perfectamente. Conocí a Fernando Moreno García en la Feria de Abril en Sevilla. Yo había ido con mi madre para comprar telas para nuevas cortinas. Él estaba allí con sus compañeros de universidad, recién graduado como ingeniero agrícola. Era guapo, alto, moreno, con ojos color miel y una sonrisa que hacía que mi estómago diera vueltas. Bailaba bien, hablaba mejor. Y cuando se enteró de que yo manejaba un cortijo de olivos, no se rió como hacían otros hombres. En cambio, se inclinó hacia adelante genuinamente interesado. En serio, mi especialización fue en cultivos mediterráneos. Los olivos son fascinantes. ¿Qué variedad cultivan? Hablamos durante horas. Sobre picual y arbequina, sobre métodos de prensado en frío, sobre el mercado internacional del aceite de oliva. Mi madre nos observaba con una sonrisa de aprobación. Fernando comenzó a visitarnos. Al principio, supuestamente para consultar sobre algunas técnicas de irrigación que estaba estudiando. Pero pronto quedó claro que venía por mí. Mi padre era escéptico. «Ese muchacho es de la ciudad Isabel, de Sevilla. No sabe lo que es trabajar la tierra de verdad con las manos desde antes del amanecer hasta después del atardecer. Va a querer llevarte con él a la ciudad». «No, papá. Él ya me dijo que le encanta el campo, que quiere quedarse aquí». Los hombres dicen muchas cosas cuando están enamorados. Las cumplen es otra cosa. Pero Fernando cumplió. Se quedó. Nos casamos en la iglesia de San Rafael en el pueblo, una ceremonia pequeña pero hermosa. Mi madre hizo mi vestido un diseño simple de encaje blanco.
Mi padre pagó por la banda de flamenco que tocó hasta el amanecer. Fernando se mudó al Cortijo. Y para mi alegría y la sorpresa de mi padre trabajó. Trabajó duro. Se levantaba antes del amanecer. Aprendió a manejar el tractor. Ayudó a modernizar nuestro sistema de riego. Cuando llegó la temporada de cosecha, trabajó hombro a hombro con los jornaleros sus manos de ingeniero, desarrollando los mismos callos que las mías. Mi padre lentamente comenzó a aceptarlo. «Ese muchacho te salió bueno, mija», me dijo un día. «Tiene manos fuertes y corazón dispuesto. Eso es lo que importa». Durante 5 años fuimos felices. Fernando y yo, trabajando la tierra juntos, planificando el futuro, hablando de hijos. Y entonces en 1990, Diego nació. Mi hijo llegó al mundo en una noche de tormenta en agosto. Las contracciones comenzaron justo cuando se desató una tormenta eléctrica que cortó la electricidad en todo el pueblo. El generador funcionó perfectamente iluminando la habitación mientras la partera Doña Remedios me ayudaba a traer a mi hijo al mundo. Fernando estaba fuera caminando de un lado a otro como un león enjaulado demasiado nervioso para quedarse quieto. Cuando Diego finalmente llegó llorando con fuerza con un mechón de pelo negro y la cara roja de indignación, Fernando entró corriendo con lágrimas en los ojos. «Es igualito a ti», me dijo tomando a nuestro hijo con manos temblorosas. «Tiene tu frente, tus ojos. Es perfecto». Y lo era. Diego era perfecto. Mi padre entró poco después viejo ya, pero con los ojos brillantes. «Un niño», dijo su voz llena de emoción. «Un heredero. Ahora sí el Cortijo tiene futuro». Debí haberlo notado entonces. La forma en que dijo «un heredero» en lugar de «mi nieto». La forma en que miró a Diego no con amor de abuelo, sino con satisfacción de hombre de negocios. Pero yo estaba demasiado exhausta, demasiado enamorada de ese pequeño bulto en mis brazos como para notar las señales de advertencia. Los primeros años de Diego fueron mágicos. Era un niño tranquilo, observador curioso. Le gustaba seguirme por el Cortijo mientras yo trabajaba. Se sentaba en la cocina en un banquito de madera con sus pies colgando mientras yo hacía tortillas o preparaba gazpacho. «Mamá, ¿por qué el cielo es azul? Y mamá, ¿por qué los olivos tienen troncos torcidos? Mamá, ¿cuándo puedo montar a caballo como tú?» Fernando le enseñó a montar cuando tenía 5 años. Empezamos con un pony pequeño llamado Canela paciente y gentil. Diego tenía miedo al principio, aferrándose a la crin de Canela con todas sus fuerzas. «No tengas miedo, hijo», le decía Fernando. «Los caballos pueden sentir tu miedo. Tienes que ser valiente, como tu mamá». «Mamá es valiente, la más valiente que conozco», respondió Fernando guiñándome un ojo. Para cuando Diego tenía 8 años montaba solo. No tan bien como yo, pero mejor que muchos niños del pueblo. Mi padre lo llevaba en su caballo mostrándole los límites de la propiedad. «Mira, Diego», le decía, «todo esto hasta donde alcanza la vista. Los olivos, las viñas, el trigo. Algún día será tuyo. Tienes que aprender a cuidarlo como lo cuidó tu abuelo, como lo cuida tu mamá». Diego asentía solemnemente como si entendiera el peso de esas palabras, pero yo no estaba tan segura de que lo entendiera, porque incluso entonces, incluso a esa edad temprana, Diego estaba más interesado en los libros que en la tierra. Prefería quedarse adentro leyendo que salir a trabajar en los campos. «Es inteligente», decía Fernando. «Déjalo ser niño, ya tendrá tiempo de trabajar cuando sea mayor». Tal vez ese fue mi primer error, dejar que fuera solo niño. No enseñarle que con el privilegio viene la responsabilidad, que heredar esta tierra significaba más que solo poseerla algún día. Mi padre murió cuando Diego tenía 15 años. Fue rápido, un infarto masivo mientras revisaba una cerca en el campo sur. Lo encontramos 2 horas después tirado bajo un olivo con su sombrero a un lado y sus manos todavía aferradas al alambre de púas que estaba reparando. El funeral fue enorme. Todo el pueblo vino. Don Sebastián Moreno había sido respetado, querido, temido también por algunos. Era un hombre duro, pero justo. Un hombre de palabra. Dejó todo a mi nombre. El Cortijo, las 200 hectáreas, los derechos de agua, el negocio de aceite de oliva, las cuentas bancarias. Todo. Su testamento era muy claro. A mi única hija, Isabel Moreno Delgado, quien ha demostrado ser digna heredera de la tierra de los Moreno. Después de ella, a su hijo Diego Moreno García, siempre y cuando demuestre ser digno de esta herencia. Siempre y cuando demuestre ser digno.
Mi padre había puesto esa cláusula porque conocía a los hombres, conocía la codicia, conocía cómo el dinero podía cambiar a las personas. Fernando me abrazó en el funeral. Tu padre era un hombre sabio, me susurró. Sabía que tú eres la única que realmente ama esta tierra. ¿Y tú? Pregunté. ¿No te molesta que todo esté a mi nombre? ¿Por qué me molestaría? Tú sabes más de esto que yo. Tú lo has vivido toda tu vida. Yo solo soy tu ayudante, tu compañero, y estoy feliz con eso. Esa fue una de las razones por las que amé a Fernando. Nunca tuvo ego sobre el dinero. Nunca se sintió menos hombre porque yo fuera la dueña. Trabajaba porque amaba la tierra, porque me amaba a mí, no porque esperara heredar algo. Ojalá Diego hubiera aprendido eso de su padre. 2010. El segundo golpe. Fernando comenzó a sentirse cansado cuando Diego tenía 19 años y estaba en su primer año en IE Business School en Madrid. Al principio pensamos que era solo la edad. Fernando tenía 46 años. El trabajo del cortijo era duro. Era natural estar cansado. Pero luego vinieron los dolores de espalda, las náuseas, la pérdida de peso. El doctor en Córdoba nos envió a un especialista en Sevilla. El especialista nos dio la noticia con voz suave, ojos compasivos. Cáncer de hígado, etapa 4, lo siento mucho. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, mi voz curiosamente calmada. 6 meses, tal vez menos. Fernando vivió 4 meses. Llamé a Diego de inmediato. Vino a casa ese fin de semana pálido, asustado, llorando en mis brazos como cuando era niño. Papá no puede morir, sollozaba. No puede, lo necesito. Yo también lo necesito, le dije. Pero a veces la vida no nos da lo que necesitamos. Solo nos da lo que nos toca enfrentar. Diego estuvo presente durante el funeral. Lloró. Abrazó a Fernando en su lecho de muerte. Estuvo conmigo durante el velorio y el entierro. Pero una semana después se regresó a Madrid. Mamá, tengo exámenes. Ya perdí muchas clases. Tengo que volver. Lo entiendo, hijo. Ve. Estudia. Haz que tu padre esté orgulloso. ¿Vas a estar bien sola? Estaré bien, mentí. No estaba bien. Estaba rota. Estaba perdida. Estaba aterrorizada de manejar el cortijo sola. Pero lo hice. Porque eso es lo que hacen las mujeres, Moreno. Sobrevivimos. Trabajamos. Seguimos adelante. Contraté a 2 hombres del pueblo, Ramón y su primo Joaquín, para ayudarme con el trabajo pesado. Aprendí a manejar el tractor yo misma, aunque Fernando siempre lo había hecho. Aprendí a negociar sola con los compradores, aunque mi padre y Fernando siempre me habían acompañado. Aprendí a ser fuerte cuando todo lo que quería era rendirme. Y Diego venía cada vez menos. En su segundo año tal vez una vez cada 2 meses. En su tercero una vez por semestre. En su cuarto año solo en Navidad y verano. Y cada vez que venía era diferente. Más de la ciudad, menos del campo. Hablaba de disruption y digital transformation y cosas que yo no entendía. Usaba trajes caros. Llevaba un reloj que probablemente costaba más que mi camioneta. Mamá, tienes que modernizarte, me decía. Este modelo de negocio es obsoleto. Necesitas una presencia online, marketing digital, turismo rural. Diego, esto ha funcionado durante 3 generaciones. No necesitamos cambiar todo. Por eso nunca vas a crecer, porque tienes miedo al cambio. Esas palabras dolieron, pero me las tragué como me tragué tantas otras cosas. Porque era mi hijo, y los hijos merecen paciencia, ¿verdad? ¿Verdad? Octubre 2023. Diego me llamó un martes por la tarde. Yo estaba en el olivar supervisando la cosecha temprana cuando mi teléfono sonó. Mamá. Diego, ¿qué pasó? Nunca llamas a esta hora. No puedo llamar a mi madre solo porque quiero hablar con ella. Había algo en su tono, algo diferente, animado, nervioso. Claro que puedes. ¿Qué pasa? Mamá, conocí a alguien. Mi corazón dio un salto. Diego nunca había hablado de novias antes. Había tenido algunas, según me había contado mi amiga Rosa, cuya sobrina vivía en Madrid, pero nada serio. De verdad, cuéntame. Se llama Valentina, Valentina Ruiz. Es de Barcelona pero vive en Madrid ahora. Es arquitecta especializada en diseño de interiores. Mamá es increíble. Es inteligente, hermosa, ambiciosa. Tiene tantos sueños. Me alegro por ti, hijo. Quiero que la conozcas. ¿Puedo traerla al cortijo el próximo fin de semana?
Por supuesto, esta siempre es tu casa. Colgué el teléfono con una mezcla de emociones. Estaba feliz de que Diego hubiera encontrado a alguien. Estaba emocionada de conocerla. Pero también estaba nerviosa. Algo en la forma en que habló de ella. Ambiciosa. Tiene tantos sueños. ¿Qué tipo de sueños? Pasé la semana preparándome. Limpié la casa de arriba a abajo. Planché las mejores sábanas. Compré flores frescas para la habitación de huéspedes. Planifiqué el menú gazpacho salmorejo, rabo de toro, mi paella especial, que a Diego le encantaba desde niño. El sábado por la tarde escuché el sonido de un motor acercándose por el camino de grava. Era el BMW blanco de Diego, el que había comprado con su primer bono después de graduarse. Me quedé en el porche secándome las manos en mi delantal mientras el coche se detenía. Diego salió primero. Traía jeans y una camisa azul claro. Se veía bien, guapo como su padre. «Mamá», me abrazó y por un momento fue mi niño otra vez. «Mi hijo, qué gusto verte». Luego la puerta del pasajero se abrió, y Valentina salió. Era hermosa, no podía negarlo, alta probablemente unos 70 metros. Delgada, casi demasiado delgada. Pelo castaño rojizo largo hasta la mitad de la espalda perfectamente liso. Piel blanca sin una imperfección. Labios pintados de un rosa brillante que combinaba con su vestido. Su vestido era completamente inadecuado para un cortijo. Era corto de mezclilla blanca, probablemente de diseñador. Y sus zapatos. Zapatos de tacón alto rojos que se hundían en la grava con cada paso que daba. Caminó hacia mí con una sonrisa que mostraba dientes perfectamente blancos. «Señora Isabel, qué placer conocerla. Finalmente Diego me ha hablado tanto de usted». Su voz era aguda, musical, con un acento catalán suave. Extendió su mano, una mano suave con uñas largas pintadas de rojo que combinaban con sus zapatos, sin un solo callo, sin una señal de trabajo manual. Estreché su mano con la mía callosa por 60 años de trabajo. «El placer es mío, Valentina. Bienvenida al Cortijo de los Olivos». «¡Ay, es hermoso!», exclamó mirando alrededor. «Diego me dijo que era grande, pero no me imaginé que fuera así. Es como estar en un cuento de hadas, o en una película». «¿Cuántas hectáreas tiene?» «200», respondí. 200, sus ojos se abrieron. «Y todo es suyo». «Todo», confirmé sintiendo la primera señal de advertencia en mi estómago. «Híjole, eso debe valer una fortuna». Diego tosió incómodo. «Valentina, vamos adentro. Mamá preparó comida». La comida fue tensa. Serví mi gazpacho hecho con los tomates más frescos de mi huerto, pepinos crujientes, el mejor aceite de oliva de nuestra propia producción. Valentina tomó un sorbo pequeño. Está rico, aunque es un poco ácido para mí. ¿No tiene algo más suave?» «Puedo darte agua», ofrecí. «¿Tiene agua embotellada? Es que el agua del grifo me cae pesada al estómago». Diego intervino rápidamente. «Mamá, ¿tienes Evian o Perrier?» «No tengo agua embotellada, hijo, pero el agua de nuestro pozo es pura. Hemos estado bebiéndola durante 300 años. Valentina hizo una mueca. «Ah, bueno, con un refresco está bien entonces». Le di una Coca-Cola de la nevera, sintiendo el juicio en cada músculo de mi cuerpo. El plato principal fue mi paella. La había hecho desde las 6 de la mañana con arroz bomba azafrán real conejo, que había criado yo misma, judías verdes de mi huerto. Diego se sirvió un plato generoso, sus ojos cerrándose con placer en el primer bocado. «Mamá, nadie hace paella como tú». Valentina se sirvió una cucharada pequeña. «Es que estoy a dieta», explicó. «Tengo que cuidar mi figura, pero se ve delicioso, en serio». Comió 3 bocados antes de dejar su tenedor. El resto de la comida consistió en Valentina hablando, y hablando, y hablando, sobre su carrera, sus proyectos, sus clientes importantes, un restaurante que estaba diseñando en Marbella, un apartamento de lujo en Barcelona, sus planes de abrir su propio estudio de diseño. No preguntó nada sobre el cortijo, nada sobre mi vida, nada sobre la familia de Diego. Solo habló de ella. Después de comer le ofrecí mostrarles la propiedad. «Ay, sí, me encantaría verlo todo», dijo Valentina, finalmente mostrando algo de entusiasmo. Pero ese entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando llegamos a los establos. «Ay, ¿qué es ese olor?», se tapó la nariz. «Son los caballos», dije. «Tenemos 3, andaluces de pura raza. Huelen horrible. No hay forma de...»
No sé poner algo que huela mejor, Mom. Son animales, Valentina. Así huelen los animales. Seguimos caminando. Le mostré los olivos algunos de más de 500 años. Le mostré el viñedo pequeño donde hacíamos un poco de vino para consumo personal. Le mostré la prensa de aceite que mi abuelo había comprado en 1950. En todo el recorrido, Valentina hizo solo 2 tipos de comentarios. Esto estaría increíble para Instagram. Y esto se podría modernizar fácilmente. Cuando llegamos de vuelta a la casa, ella estaba sudando su maquillaje corrido, su vestido sucio del polvo. Necesito ducharme, anunció. ¿Hay agua caliente? Por supuesto. ¿Y tienen wifi? Necesito subir algunas fotos. Sí tenemos wifi. Se fue a la habitación de huéspedes dejándome sola con Diego. ¿Qué te parece? Me preguntó ansiosamente. Dudé. No quería mentir, pero tampoco quería herir a mi hijo. Es muy diferente a lo que esperaba. ¿Diferente bueno o diferente malo? Diferente, repetí. Diego, ella sabe algo sobre la vida en el campo, sobre el trabajo que implica mantener un lugar como este. Mamá, no todos tenemos que vivir como campesinos. Hay formas modernas de hacer las cosas, formas más eficientes. Campesinos, repetí suavemente. Así es como me ves ahora. No dije eso, pero lo pensaste. Nos quedamos en silencio incómodo, hasta que Valentina regresó con el pelo mojado en ropa limpia mirando su teléfono. Esa noche durante la cena, Valentina finalmente hizo una pregunta. Señora Isabel, ¿usted maneja todo esto sola? Con ayuda de Ramón y Joaquín, sí. Pero ¿no es mucho trabajo para una persona de su edad? Tengo 57 años, Valentina. No estoy en mi lecho de muerte. No, claro que no. Es solo que parece agotador. ¿No ha pensado en simplificarlo, tal vez vender parte de la tierra, o convertirlo en algo menos intensivo en trabajo? Mi tenedor se detuvo a medio camino a mi boca. Vender la tierra de mi familia. Solo digo que hay opciones. Diego y yo hemos estado hablando. Diego y tú han estado hablando. Miré a mi hijo. ¿Hablando de qué exactamente? Diego se sonrojó. Mamá, son solo ideas. Valentina tiene experiencia en desarrollo de propiedades. Estábamos pensando que tal vez en el futuro, cuando estés lista para retirarte. No voy a retirarme. Pero algún día moriré. Y cuando eso pase, esta propiedad será tuya para hacer con ella lo que quieras. Pero mientras yo esté viva, mientras pueda trabajar, este cortijo se mantendrá como ha sido durante generaciones. No se venderá, no se simplificará, no se convertirá en nada más que lo que es. El silencio que siguió fue tenso. Valentina sonrió, pero no llegó a sus ojos. Por supuesto, señora, solo estábamos pensando en su bienestar. Esa noche, después de que se fueran a dormir, me senté en el porche con una taza de té de manzanilla, y por primera vez sentí algo más que preocupación. Sentí miedo. Diego me llamó 3 días antes de Nochebuena. Mamá, ¿puedo pasar la Navidad contigo? Mi corazón saltó. Por supuesto, hijo. ¿Viene Valentina también? Sí. Y mamá, tengo algo que decirte, pero quiero decírtelo en persona. El día de su llegada cociné durante horas. Todos los platos favoritos de Diego desde que era niño. Polvorones, turrón, roscón de reyes, bacalao en salsa, cordero asado. Cuando llegaron noté el cambio de inmediato. Valentina traía un anillo nuevo, un diamante enorme en su mano izquierda que captó la luz del sol y la reflejó en todas direcciones. Diego me abrazó, luego dio un paso atrás, tomó la mano de Valentina. Mamá, nos vamos a casar. El mundo pareció detenerse un momento. Luego la alegría y el miedo llegaron simultáneamente. Alegría porque mi hijo había encontrado a alguien que amaba. Miedo porque esa persona era Valentina. ¡Ay, hijo! ¡Qué noticia! Lo abracé. ¡Felicidades! Abracé a Valentina también. Ella me abrazó de vuelta, pero se sentía rígida como una muñeca. ¿Cuándo fue esto que...? Hace 2 semanas, dijo Diego radiante. La llevé a cenar a El Paraguas en Madrid. Tenían un violinista privado y todo. Cuando trajeron el postre, el anillo estaba en una copa de champán. Suena hermoso. Lo fue, exclamó Valentina. Fue el día más perfecto de mi vida. Bueno, hasta ahora. El día de la boda será aún mejor. Ya tienen fecha. Junios, dijo Diego. Después de que nos graduemos. Y mamá, queremos hacer la boda aquí. Me detuve. Aquí, en el cortijo.
¿Dónde más? Diego extendió sus brazos. Este es mi hogar. Quiero casarme donde crecí, donde mi padre creció, donde todo comenzó. Algo en mi pecho se apretó. Era dulce, hermoso. Diego queriendo casarse en casa. Pero entonces Valentina habló. Señora Isabel, tengo tantas ideas. He estado diseñando la boda en mi mente desde que Diego propuso. Va a ser espectacular. Puedo mostrarle... Sin esperar respuesta sacó su iPad. Las siguientes 2 horas fueron un bombardeo de imágenes. Carpas blancas, mesas con manteles de lino, arcos de flores, luces de hadas, fuentes de champán, árboles de olivo iluminados con luces LED. Y aquí, señaló una imagen de mi patio principal, pondremos la pista de baile. Necesitaremos quitarte algunos de estos muebles viejos, por supuesto. Muebles viejos, repetí. Esa mesa la hizo mi bisabuelo. Oh, no te preocupes, solo la moveremos temporalmente, y aquí en el jardín pondremos el altar. Tendremos que podar esos rosales. Los rosales que plantó mi abuela. Sí están un poco salvajes. De todos modos, ¿cuántos invitados crees que podemos acomodar? Estamos pensando en 200. En 200 me ahogué con mi café. Tenemos mucha familia y amigos, explicó Diego. Y Valentina tiene contactos importantes, clientes, gente de la industria. Diego, el cortijo no está preparado para eventos de 200 personas. No tenemos suficientes baños. El camino se vuelve lodo cuando llueve. No hay estacionamiento. Por eso necesitamos hacer mejoras, dijo Valentina alegremente. Diego y yo hicimos una lista. Sacó otra carpeta de su bolsa. Primero los baños. Necesitamos renovar los 4 baños principales. Nuevos sanitarios nuevos, lavabos azulejos modernos. Estimamos que costará alrededor de 15.000 euros. ¿15.000 euros? Es una inversión, continuó imperturbable. Luego está el camino de entrada. Necesita pavimentación adecuada. Otros 12.000. Y los jardines necesitan trabajo profesional. Un paisajista de Granada que conozco puede hacerlo por 20.000. Valentina, estás hablando de casi 50.000 euros. 55.000 para ser exactos. Pero piénsalo, señora Isabel. Después de la boda tu propiedad valdrá mucho más. Y podrías empezar a alquilarla para eventos. Recuperarías la inversión en un año. No quiero alquilar mi casa para eventos. Mamá. Diego se inclinó hacia adelante tomando mi mano. Sé que es mucho dinero, pero Valentina y yo pagaremos la mayor parte. Solo necesitamos que tú cubras algunas cosas. Las sillas, las mesas, cosas pequeñas. ¿Cuánto es cosas pequeñas? 50.000 euros, admitió. El aire dejó mis pulmones. 50.000 euros. Eso era casi todo lo que tenía en ahorros. Dinero que había guardado durante años para emergencias, para reparaciones, para sequías, para enfermedades. Diego, no tengo 50.000 euros para gastar en una boda. Tienes ahorros, dijo Valentina. Diego me dijo que tienes una cuenta de ahorros buena. Esos ahorros son para emergencias. Esto es una emergencia. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. Es la boda de tu único hijo. No quieres que tenga una boda hermosa. No quieres que sea feliz. Los 3 meses después de aquella noche fueron los más silenciosos de mi vida. Diego no llamó, ni una sola vez. Yo tampoco lo llamé a él. Mi orgullo mezclado con dolor me mantenía paralizada cada vez que mi mano se acercaba al teléfono. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Marqué su número 47 veces exactamente. Lo sé porque las llamadas quedaron registradas en mi teléfono, cada una cancelada, antes de que sonara el primer tono. ¿Qué iba a decir? ¿Lo siento por defender mi propiedad? ¿Lo siento por no dejar que me falten al respeto en mi propia casa? No, no me disculparía por eso. Pero lo extrañaba. Dios, cómo lo extrañaba. Extrañaba las llamadas dominicales que solíamos tener antes de Valentina. Cuando me contaba sobre su semana, sus proyectos, sus pequeños logros. Cuando yo le contaba sobre la cosecha, sobre Canela, quien había muerto el año anterior de vejez, sobre los chismes del pueblo. Ahora nada, solo silencio. Rosa fue mi salvación durante esos meses. Rosa Jiménez, mi amiga desde que teníamos 7 años, cuando nos sentábamos juntas en la escuela primaria del pueblo. Ella había abierto una pequeña tienda de telas y mercería en la plaza principal hace 20 años después de que su marido la dejara por una mujer más joven de Málaga. Los hombres son todos iguales, solía decir. Te usan hasta que encuentran algo más nuevo, más brillante.
Venía al cortijo todos los martes por la tarde sin falta. Traía pan dulce de la panadería de su primo Café de Tueste Oscuro de Sevilla y lo más importante compañía. ¿Sigues sin saber nada de Diego?, me preguntó un martes de julio mientras nos sentábamos en el porche bebiendo café con leche. Nada. ¿Lo has llamado tú? No. Isabel. ¿Qué quieres que le diga a Rosa? Que tenía razón, que debí haberles dado mi dinero, mi casa, mi dignidad. Nadie está diciendo eso, pero es tu hijo, tu único hijo. Mi hijo que intentó hacerme sentir culpable por no gastar 50.000 euros en una fiesta. Mi hijo que trajo a esa mujer aquí sin preguntarme. Mi hijo que... Mi voz se quebró. Rosa puso su mano sobre la mía. Sus dedos estaban ásperos por años de trabajo con agujas y telas, pero su toque era suave. Lo sé, mi amor. Lo sé. Pero también sé que te está comiendo viva por dentro. Puedo verlo en tus ojos. No estás durmiendo. Estás perdiendo peso. Tenía razón. Había perdido casi 5 kilos en 3 meses. Mi ropa colgaba floja. Las ojeras bajo mis ojos se habían vuelto permanentes. No puedo ceder, Rosa. Si cedo ahora, si dejo que me hagan esto, nunca va a terminar. Primero es la boda, luego será otra cosa, y otra, hasta que no quede nada de mí, hasta que sea solo una inquilina en mi propia casa esperando morir para que puedan hacer lo que quieran. Nadie está pidiendo que cedas, solo tal vez una conversación para dejar las cosas claras. Él sabe dónde vivo. Si quiere hablar, sabe cómo encontrarme. Rosa suspiró, pero no insistió más. Fue Rosa quien me trajo las primeras noticias. Isabel, dijo un martes a finales de julio con voz cautelosa. Hay algo que necesitas saber. Mi estómago se apretó. Que mi prima Carmela, ya sabes, la que vive en Sevilla, ella vio a Diego. Y estaba con Valentina, en una agencia inmobiliaria. El mundo se inclinó ligeramente. Una agencia inmobiliaria. Carmela escuchó parte de la conversación. Isabel estaban preguntando sobre el valor de mercado de cortijos en esta región, específicamente cortijos de 200 hectáreas con producción de olivos. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Estaban tasando mi propiedad? No lo sé con seguridad. Carmela solo escuchó fragmentos, pero pensé que debías saberlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la oscuridad mirando el techo pensando en lo que significaba. Diego estaba planeando vender el cortijo después de que yo muriera, o estaba planeando algo peor. Me levanté a las 3 de la mañana y caminé por la casa, por los pasillos que había recorrido toda mi vida, por las habitaciones donde había llorado y reído, donde había dado a luz, donde había sostenido la mano de Fernando mientras moría. Esta casa no era solo ladrillos y madera, era memoria, era historia, era sangre. Y alguien estaba planeando convertirla en una transacción comercial. El trabajo era mi único escape. Me levantaba al amanecer incluso antes de que Ramón y Joaquín llegaran. Trabajaba en los olivares hasta que el sol estaba demasiado alto. Luego me movía al viñedo, luego a la prensa de aceite, luego a la oficina. «Doña Isabel», me dijo Ramón un día, preocupación en su voz áspera. «Necesita descansar. La he visto trabajar 14 horas al día. No es bueno». «Estoy bien, Ramón». «No está bien. Perdone que se lo diga, pero se ve terrible. Y está haciendo el trabajo de 3 personas. Prefiero trabajar que pensar». Él asintió entendiendo. Ramón había estado casado una vez. Su esposa lo había dejado hace años llevándose a sus 2 hijos a Barcelona. Nunca había vuelto a ver a sus niños. «El trabajo ayuda», dijo, «pero no cura». «¿Qué cura entonces? El tiempo, y a veces la justicia». Fue en agosto cuando recibí la primera llamada extraña. Un número desconocido. Normalmente no contestaba esas llamadas, pero algo me hizo presionar el botón verde. «¿Señora Isabel Moreno?» «Sí. ¿Quién habla?» «Soy Patricia Delgado del Banco Santander en Sevilla. ¿Tiene un momento?» Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿De qué se trata esto?» «Estamos procesando una solicitud de préstamo y su nombre apareció como copropietaria de la garantía. Solo necesitamos confirmar algunos detalles». «¿Qué préstamo, qué garantía?» «El cortijo de los olivos. El señor Diego Moreno García ha solicitado un préstamo de 2 millones de euros, usando la propiedad como garantía. Según nuestros registros, usted es la propietaria legal, así que necesitaríamos su firma para...» «No», dije mi voz como acero. «No hay ningún préstamo.
No autorizo nada. Esa solicitud es fraudulenta. Señora, el señor Moreno García es su hijo. Correcto, él nos dijo que usted había dado su aprobación verbal. Mi hijo me mintió. Yo soy la única propietaria del Cortijo de los Olivos. Mi hijo no tiene ningún derecho legal sobre esa propiedad. Si procesan ese préstamo sin mi firma, los demandaré. Hubo un silencio incómodo en la línea. Entiendo, cancelaremos la solicitud de inmediato. Disculpe las molestias, señora Moreno. Colgué el teléfono con manos temblorosas. 2 millones de euros. Diego había intentado conseguir un préstamo de 2 millones de euros usando MI Propiedad como garantía, sin preguntarme, sin siquiera llamarme, solo asumiendo que podía hacerlo. O peor, sabiendo que no podía hacerlo legalmente, pero intentándolo de todas formas. Marqué el número de Rosa. Rosa, necesito el nombre de un buen abogado. El abogado Carlos Márquez tenía su oficina en una calle tranquila del centro histórico de Córdoba, a solo 3 cuadras de la mezquita. Era un edificio antiguo con paredes encaladas y rejas de hierro forjado en las ventanas. Rosa me había dado su nombre. Es el mejor, me había dicho. Honesto, inteligente y no le tiene miedo a nadie. Ayudó a mi tía cuando su hijo trató de quitarle su apartamento. Llegué a mi cita un martes por la mañana vestida con mi mejor traje, el azul marino que solo usaba para ocasiones importantes. Funerales, bodas, y ahora esto. La recepcionista me hizo pasar a una oficina llena de libros de leyes, diplomas en las paredes y una gran ventana que daba a un patio interior con una fuente. El abogado Márquez se levantó para saludarme. Era un hombre de unos 55 años, cabello gris, pero abundante ojos agudos detrás de gafas con montura dorada. Señora Moreno, qué honor conocerla. Su padre y yo trabajamos juntos en algunos asuntos hace años. Era un gran hombre. Gracias. Por favor, siéntese. Rosa me contó brevemente sobre su situación, pero me gustaría escucharlo de usted, desde el principio. Y así lo hice. Le conté todo. La fiesta. El descubrimiento del cuaderno de Valentina. La llamada del banco. Los 3 meses de silencio. Márquez tomaba notas mientras hablaba, su expresión volviéndose más seria con cada revelación. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y se quitó las gafas. Señora Moreno, lo que me está describiendo es un caso clásico de abuso financiero de ancianos. No soy anciana, protesté. Legalmente, en casos de abuso financiero familiar, cualquier persona mayor de 50 años se considera en riesgo. Y lo que su hijo y su nuera están intentando hacer es ilegal en varios niveles. Pueden quitarme mi propiedad, no mientras usted esté viva y sea competente. El cortijo está a su nombre. Según los documentos que me mostró, el testamento de su padre fue muy claro. La propiedad es suya sin condiciones. Pero Diego es mi hijo. Cuando usted muera, según la ley española de sucesiones, Diego tiene derecho a 2/3 de su patrimonio como heredero forzoso. Eso es cierto. Pero levantó un dedo. Usted tiene total control sobre cómo se distribuye ese tercio durante su vida, e incluso puede establecer condiciones sobre cómo se usa después de su muerte. ¿Qué tipo de condiciones? Podría establecer un usufructo. Podría donar la propiedad a una fundación con instrucciones específicas. Podría crear un fideicomiso. Hay muchas opciones legales para proteger el cortijo de ser vendido o destruido después de su muerte. La esperanza comenzó a florecer en mi pecho. De verdad, pero primero necesitamos ocuparnos de la amenaza inmediata. Voy a enviar una carta al banco notificándoles formalmente que cualquier intento de usar su propiedad como garantía sin su consentimiento escrito es fraude. También voy a enviar una carta a su hijo, dejando muy claro que cualquier intento futuro de acceder a sus finanzas o propiedades sin autorización resultará en acciones legales. No quiero meter a mi hijo en la cárcel. No se trata de eso. Se trata de establecer límites legales claros. Se trata de protegerse. Y señora Moreno, perdóneme por ser directo, pero necesita entender algo. Se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrándose con los míos. Su hijo y su nuera no van a detenerse. Lo que han intentado hasta ahora es solo el comienzo. Si no establece límites legales firmes, ahora van a seguir presionando, manipulando, buscando formas de acceder a su patrimonio. He visto esto cientos de veces. Hijos buenos que se casan con personas manipuladoras que convierten a hijos buenos en ladrones. Sus palabras me golpearon como puñetazos.
Diego no es un ladrón. Tal vez no lo era, pero intentar sacar un préstamo de 2 millones de euros usando la propiedad de su madre sin su conocimiento. ¿Qué es eso sino un robo? No tenía respuesta. ¿Qué necesita de mí?, pregunté finalmente. Copias de todas sus escrituras de propiedad, copias de su testamento actual, información sobre todas sus cuentas bancarias y su autorización para actuar como su representante legal. La tiene. Bien, voy a empezar hoy mismo. Y señora Moreno, una cosa más. Sí, prepárese. Cuando su hijo reciba mi carta va a reaccionar. Y probablemente no será bien. Las personas que están acostumbradas a manipular no responden bien cuando les ponen límites. Estoy preparada, dije, pero no lo estaba. Nadie está preparada para lo que vino después. 3 días después recibí la primera llamada de Diego en 3 meses. Eran las 10 de la noche. Yo estaba en la cama leyendo cuando mi teléfono sonó. Su nombre apareció en la pantalla. Mi corazón saltó. «Diego, ¿qué mierda es esto, mamá?» Su voz era pura furia. Nunca lo había escuchado hablar así. «¿De qué estás hablando? ¿Del abogado? De la carta que me envió tu abogado diciéndome que me van a demandar si intento acceder a tu dinero. Diego, intentaste sacar un préstamo usando mi propiedad sin mi permiso. Era para nosotros, para nuestro futuro. Tu futuro no incluye hipotecar en mi casa. Va a ser mía algún día. Sí, algún día, cuando yo muera. Pero todavía estoy viva, Diego. Y mientras esté viva yo tomo las decisiones sobre mi propiedad. Esto es Valentina. Ella te metió ideas en la cabeza. Siempre has sido celosa de mí, de nosotros. Valentina, Diego, no he hablado con nadie sobre esto excepto con mi abogado. Y tú sabes perfectamente bien por qué contraté un abogado. Porque eres una vieja paranoica que piensa que todo el mundo está tratando de robarte. Esas palabras se clavaron como cuchillos. Llámame cuando estés calmado y dispuesto a hablar como un adulto, dije con voz temblorosa. No voy a calmarme. Estás destruyendo mi vida. Valentina y yo teníamos planes. Planes que dependían de ese dinero. Planes con mi dinero. Dinero que va a ser mío, pero que no es tuyo ahora. Pues debería serlo. El silencio que siguió a ese grito fue ensordecedor. ¿De verdad crees eso?, pregunté suavemente. ¿Crees que mereces mi dinero solo porque eres mi hijo, sin importar cómo me trates, sin importar lo que hayas intentado hacer? Mamá, tú no entiendes. Esto no es solo dinero. Es mi futuro, mi matrimonio. Valentina va a dejarme si no consigo ese dinero. Entonces tal vez deberías dejar que se vaya. ¿Qué? Si Valentina solo está contigo por el dinero que espera que heredes, si tu matrimonio depende de robarme, entonces no es un matrimonio que valga la pena salvar. Tú no entiendes nada sobre mi matrimonio. Entiendo más de lo que crees. Entiendo que te has convertido en alguien que no reconozco. Entiendo que la mujer con la que te casaste solo ve a tu familia como una cuenta bancaria. Y entiendo que si no te detengo ahora vas a destruir todo por lo que tu abuelo, tu padre y yo trabajamos. Voy a pelear esto, dijo su voz bajando a un tono peligroso. Legalmente, voy a contratar mi propio abogado. Voy a demostrar que no eres competente para manejar la propiedad, que necesitas un tutor. Inténtalo, pero te advierto, Diego, si sigues este camino, si de verdad intentas quitarme lo que es mío, no habrá vuelta atrás. Serás mi hijo en nombre solamente. Ya lo soy, dijo amargamente, porque una madre de verdad apoyaría a su hijo. Una madre de verdad querría que su hijo fuera feliz. Una madre de verdad también enseña límites. Una madre de verdad no permite que su hijo se convierta en un ladrón. Colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono temblando de pies a cabeza, lágrimas rodando por mis mejillas. Y por primera vez me pregunté si había perdido a mi hijo para siempre. La carta llegó un viernes por la mañana 2 semanas después de la llamada de Diego. No era de mi hijo, era del bufete Sánchez en Asociados en Sevilla. Con manos temblorosas abrí el sobre. Demanda de partición anticipada de herencia. Las palabras nadaban frente a mis ojos. Diego me estaba demandando. Mi propio hijo estaba llevándome a juicio para forzarme a darle su herencia ahora mientras yo todavía estaba viva. Llamé a Márquez inmediatamente. Ya recibí una copia, dijo. Es exactamente lo que esperaba. Puede hacer esto. Puede intentarlo, pero no tiene fundamento legal. Usted es completamente competente. La propiedad es legalmente suya.
y la ley española no requiere que usted entregue herencia antes de morir. Entonces, ¿por qué lo hace? Presión, intimidación, esperan que se asuste y ceda, o esperan agotarla con costos legales. Es una táctica común. ¿Qué hacemos? Respondemos, firmemente, y seguimos adelante con nuestros propios planes. Septiembre llegó caluroso y seco. Los olivos estaban comenzando a madurar sus frutos verdes, comenzando a tomar tonos púrpuras. Normalmente esta era mi época favorita del año, la promesa de la cosecha, el cambio de estación. Pero este año todo se sentía pesado. Fue Rosa quien trajo las noticias que había estado temiendo. Llegó al cortijo un martes por la tarde, pero esta vez no traía pan dulce ni café. Solo traía su teléfono con expresión sombría. Isabel, siéntate. ¿Qué pasó? Diego se casó. El mundo se detuvo. Ketty se casó con Valentina, ayer, en el ayuntamiento de Sevilla. Me mostró su teléfono, la página de Facebook de una prima lejana que había sido invitada. Las fotos me golpearon como bofetadas. Diego en un traje gris claro perfectamente cortado. Valentina en un vestido blanco de diseñador sencillo pero elegante, probablemente Carolina Herrera o similar. Ramo de rosas blancas, sonrisas brillantes. Detrás de ellos, una sala decorada con flores. A su alrededor al menos 80 invitados. Y en ninguna parte, en ninguna de las 20 fotos que Rosa me mostró estaba yo. Ni siquiera me invitó, susurré. Lo sé, mi amor. Lo siento tanto. Amplié una foto. Diego estaba rodeado de amigos, copas de champán en alto. Se veía feliz, radiante, como se supone que debe verse un novio, como si no le importara que su madre no estuviera ahí, como si yo no existiera. Miré otra foto, Valentina posando con sus padres, un hombre mayor bien vestido, claramente rico, una mujer con demasiada cirugía plástica, joyas caras. Los padres de Valentina habían estado allí, los amigos de Diego habían estado allí, compañeros de universidad, colegas de trabajo, todos habían estado allí, excepto yo. ¿Viste los comentarios?, preguntó Rosa suavemente. Los leí. ¡Qué boda tan hermosa! Felicidades a la pareja perfecta. ¿Dónde está tu madre, Diego? Ese último comentario era de mi prima Teresa, quien vivía en Madrid. Diego había respondido, mi madre no pudo venir. Problemas de salud, problemas de salud. Mentiras, mentiras para cubrir el hecho de que no me había invitado. O peor, mentiras para hacer que la gente pensara que yo estaba demasiado enferma para asistir. Isabel, respira, dijo Rosa tomando mi mano. Respira, mi amor. No me había dado cuenta de que estaba hiperventilando. No me invitó a su boda, logré decir entre respiraciones. Mi único hijo. Se casó sin mí. Lo sé. Ni siquiera me llamó. Ni siquiera me dijo que iban a hacerlo. Lo sé. ¿Cómo pude criar a alguien tan... No es tu culpa, Isabel. Tú hiciste lo mejor que pudiste. Esto es él. Esto es él tomando malas decisiones bajo la influencia de una mujer manipuladora. Pero en ese momento, sentada en mi cocina mirando fotos de la boda de mi hijo, no podía evitar preguntarme, ¿dónde había fallado? Había sido demasiado suave, demasiado generosa. Le había dado demasiado enseñándole a esperar todo sin dar nada a cambio. O simplemente ya no le importaba. Esa noche no cené. Me senté en el porche con una copa de vino tinto mirando las estrellas, escuchando los grillos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era una foto de Diego y Valentina cortando su pastel de bodas. Debajo un mensaje. Ojalá hubieras estado aquí, suegra, pero entendemos que tu salud no te lo permitió. Ve, Valentina. Valentina me estaba enviando fotos de su boda, fotos a las que yo no había sido invitada, con un mensaje sarcástico sobre mi salud. Mis dedos se cerraron alrededor del teléfono con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Esto no era solo exclusión, era crueldad deliberada. Era un mensaje: ganamos. Tú perdiste, y queremos que lo sepas. Marqué el número de Márquez. No me importó que fueran las 10 de la noche. Señora Moreno, ¿está bien? No, no estoy bien, y necesito cambiar mi testamento. Ahora. Octubre llegó con las primeras lluvias del otoño. El sonido de la lluvia en el tejado de Texas debería haber sido reconfortante. Había amado ese sonido desde niña.
pero ahora cada gota parecía un tambor de guerra. Márquez me había visitado 3 veces en las últimas 2 semanas, trayendo documentos, explicando opciones, preparando estrategias. Lo más importante ahora, me explicó en su última visita, es proteger la propiedad de cualquier reclamación futura. Hay varias formas de hacerlo. Estábamos sentados en mi comedor, papeles esparcidos por toda la mesa de madera que mi bisabuelo había hecho a mano. La primera opción, continuó, es un cambio de testamento. En lugar de dejar el cortijo directamente a Diego, lo dejamos a una fundación con instrucciones específicas de que no puede ser vendido durante 50 años. Diego recibiría su legítima en efectivo y activos, pero no la tierra. ¿Es legal hacer eso? Completamente. Usted tiene derecho a disponer de 1/3 de su patrimonio como desee. Los otros 2/3 son la legítima de Diego, pero puede especificar cómo se distribuye. ¿Qué más? La segunda opción es establecer un usufructo vitalicio. Básicamente, Diego heredaría la propiedad al morir usted, pero con la condición de que no puede venderla, hipotecarla o cambiarla de ninguna manera, mientras cualquier miembro de la familia Moreno siga vivo. Esencialmente la mantendría en fideicomiso para futuras generaciones. Pero Diego podría romper eso después de que yo muera. Sería muy difícil y costoso, y tomaría años de litigio. La mayoría de las personas se rinden. Diego no es la mayoría de las personas. Es obstinado. Como su abuelo. Como yo. Márquez sonrió tristemente. Por eso sugiero la opción 1, la fundación. Estaba a punto de responder cuando mi teléfono sonó. Número desconocido otra vez. Señora Isabel Moreno Delgado. Sí. Soy Javier Ruiz del Banco Santander. Tengo al señor Diego Moreno García aquí en mi oficina. Él me ha pedido que la llame para discutir un asunto urgente. Mi estómago se hundió. Miré a Márquez, quien estaba observándome con preocupación. ¿Qué tipo de asunto? Preferiría no discutirlo por teléfono. ¿Sería posible que viniera a nuestra oficina en Sevilla? El señor Moreno García insiste en que es un asunto familiar que puede resolverse fácilmente si simplemente hablan. Señor Ruiz, ya le dejé muy claro al banco que no autorizaría ningún préstamo usando mi propiedad como garantía. Sí, entendemos eso, pero el señor Moreno García tiene una nueva propuesta. Dice que hay un malentendido y que si pudiera explicarle personalmente, dígale a mi hijo que si quiere hablar conmigo puede venir a mi casa, como solía hacer. No voy a viajar a Sevilla para una reunión de banco. Señora, por favor, su hijo está muy angustiado. Dice que usted no contesta sus llamadas. Porque me demandó y se casó sin invitarme y ha intentado acceder a mis finanzas sin mi permiso. Así que no voy a tener una reunión con él en su banco. Colgué. Márquez me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Bien hecho. ¿Qué está tramando? Probablemente intentando convencerla de firmar algo. Un poder notarial. Una autorización. Algo que le dé acceso. No voy a firmar nada. Bien, porque lo que vamos a hacer es esto. Sacó más papeles de su maletín. Voy a redactar un poder notarial muy específico y limitado. Me autorizará a mí y solo a mí a actuar en su nombre en asuntos legales y financieros. Esto significa que incluso si alguien presentara un documento con su firma no tendría validez si no tiene también mi contrafirma. Eso es posible. Lo es. Y además voy a notificar a todos los bancos en Córdoba y Sevilla que cualquier transacción que involucre sus cuentas o propiedades debe ser verificada primero conmigo. Es un nivel adicional de protección. Hágalo. Mientras Márquez preparaba los documentos, miré por la ventana hacia los olivos. Las hojas brillaban con la lluvia. Pronto sería tiempo de cosecha. Me pregunté si Diego vendría para la cosecha este año. Cuando era niño le encantaba. Corría entre los árboles ayudando a recoger las aceitunas caídas, riéndose cuando Ramón lo levantaba para alcanzar las ramas altas. Esos recuerdos parecían de otra vida, de otra persona. 3 días después recibí una visita inesperada. Eran las 7 de la tarde. Había terminado de cenar y estaba lavando los platos cuando escuché el sonido inconfundible de un coche en el camino de grava. Miré por la ventana. El BMW blanco de Diego. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Parte esperanza, parte miedo. Salí al porche secándome las manos en un trapo. Diego bajó del coche. Solo, sin Valentina. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras. Su camisa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Mamá, Diego, nos quedamos mirándonos a 3 metros de distancia.
Tanto que decir, tan poco que decir. ¿Puedo pasar? Dudé. Por favor, agregó. Solo quiero hablar. 5 minutos. Asentí y entré dejando la puerta abierta. Nos sentamos en la sala. Diego en el sofá donde solía sentarse cuando era niño. Yo en mi silla favorita junto a la ventana. Estás demacrado, dije. No he estado durmiendo bien. Valentina, entre otras cosas, se pasó las manos por la cara. Mamá, vine a disculparme. No esperaba eso. Disculparte por todo, por la fiesta, por intentar sacar el préstamo, por no invitarte a mi boda. Su voz se quebró en esas últimas palabras. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué no me invitaste? Porque Valentina dijo que sería demasiado incómodo, después de todo lo que había pasado, después de que contrataste al abogado, dijo que arruinarías el día. ¿Y tú le creíste? Yo no sabía qué pensar. Estaba tan confundido. Valentina puede ser muy convincente. Dice cosas que suenan razonables. Y yo quería que ella fuera feliz. ¿Y yo no querías que yo fuera feliz? Claro que sí, pero ella es mi esposa. Se supone que debo ponerla primero. Antes que tu madre que te dio la vida, que te crió sola después de que tu padre murió, que trabajó esta tierra para que tuvieras educación, oportunidades. Lo sé y lo siento, pero había algo en su tono. Algo que no era completamente sincero. Valentina sabe que estás aquí. No. ¿Por qué no? Porque ella no quería que viniera. Dijo que eras tú quien tenía que disculparse, que eras tú quien estaba siendo difícil. Diego, ¿de verdad crees eso? Se quedó callado. Respóndeme honestamente. ¿De verdad crees que defender mi propiedad, proteger lo que he trabajado toda mi vida, es ser difícil? No, pero mamá, también tienes que entender nuestra posición. Valentina y yo tenemos sueños. Queremos construir algo, y esta propiedad podría ser el comienzo de algo grande. Algo que me requiere desaparecer. No, solo adaptarte, cambiar, dejar que ayudemos. Ayudar o tomar el control. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí estaba, la verdad real. Diego no veía la diferencia entre ayudar y controlar, entre apoyar y poseer. Diego, si de verdad vienes a disculparte, si de verdad quieres reconciliarte, entonces necesito que entiendas algo. Esta tierra es mía. Va a ser mía hasta el día que muera. Y lo que pase con ella después de eso también es mi decisión. ¿Qué significa eso, Tan? Significa que he cambiado mi testamento. El color dejó su rostro. ¿Qué tan? El cortijo ya no va a ser tuyo. Va a ir a una fundación. Una que protegerá esta tierra, que la mantendrá como está, que asegurará que nunca sea convertida en un hotel o un negocio o lo que sea que Valentina haya planeado. No puedes hacer eso. Tengo derecho a mi herencia. Tienes derecho a tu legítima, y la tendrás, en dinero, en activos, pero no en esta tierra. Diego se puso de pie temblando. Esto es por Valentina, ¿verdad? Porque no te gusta, porque crees que no es suficientemente buena para mí. Esto es por ti, Diego, por las decisiones que has tomado, por intentar hipotecar mi casa a mis espaldas, por demandarme, por casarte sin invitarme y luego mentirles a todos diciendo que estaba enferma. Porque estás siendo imposible. Su grito resonó en las paredes. Me estás castigando por enamorarme, por querer una vida mejor, por no querer ser un granjero de aceitunas pobres como tú. Esas palabras, esas malditas palabras. Me levanté lentamente. Sal de mi casa. Mamá, ahora. Esto no se va a quedar así. Voy a pelear esto. Voy a conseguir abogados mejores. Voy a demostrar que no eres competente, que estás senil, que necesitas un tutor. Inténtalo, pero cada intento solo probará mi punto. Probará que tienes razón, que no puedo confiar en ti con esta tierra, porque no la amas, solo amas lo que vale. Diego caminó hacia la puerta, luego se volvió. Valentina tenía razón sobre ti. Dijo que eras egoísta, que preferías tu tierra muerta sobre tu hijo vivo. Y tenía razón. Se fue. El silencio que quedó fue absoluto. Me senté de nuevo en mi silla mirando la puerta por donde se había ido mi hijo, y me pregunté si esa había sido la última vez que lo vería. La demanda llegó 2 semanas después. Solicitud de declaración de incapacidad por demencia senil. Las palabras me miraban desde el papel oficial, cada letra una acusación. Llamé a Márquez. Ya lo vi, dijo antes de que pudiera hablar.
Es despreciable pero no inesperado. ¿Dicen que tengo demencia? Dicen que sospechan de deterioro cognitivo basándose en su comportamiento errático reciente. Citan la fiesta su negativa irracional a ayudar a su familia y su paranoia sobre asuntos financieros. Eso es basura legal. Y vamos a demostrar que es basura. Pero Isabel, necesito que esté preparada. Van a contratar expertos. Van a intentar hacer que se vea incompetente. Va a ser desagradable. ¿Qué necesito hacer? Primero vamos a conseguir nuestros propios expertos. 3 evaluaciones psicológicas independientes. Exámenes cognitivos completos. Vamos a documentar que usted está en perfecto uso de sus facultades mentales. Y entonces demostramos que esta demanda es lo que realmente es un hijo codicioso intentando quitarle el control a su madre para acceder a su herencia más temprano. La primera evaluación fue con la doctora Mercedes Ortega, una neuropsicóloga de prestigio en Sevilla. Su oficina estaba en un edificio moderno cerca del río. Esperé en una sala de espera blanca y estéril, mis manos sudando a pesar del aire acondicionado. Señora Moreno, pase, por favor. La doctora Ortega era una mujer de unos 40 años, cabello oscuro, recogido en un moño apretado, ojos amables detrás de gafas sin marco. Entiendo que esto es estresante, comenzó. Pero quiero que sepa que esto es solo una conversación. No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo quiero conocerla y evaluar su estado mental actual. Pasamos 3 horas juntas. Me hizo preguntas sobre mi historia, mi infancia, mi matrimonio, Diego, el cortijo. Me pidió que recordara listas de palabras, que resolviera acertijos, que dibujara formas complejas, que contara hacia atrás de 7 en 7 desde 100. Me pidió que le contara sobre mi día típico, sobre cómo manejaba las finanzas del cortijo, sobre las decisiones comerciales que había tomado recientemente. Cuando terminamos, ella sonrió. Señora Moreno, me gustaría que más personas de la mitad de su edad tuvieran su claridad mental. Su memoria es excelente. Su razonamiento es sólido. Su capacidad de toma de decisiones está completamente intacta. ¿Entonces no estoy loca? No solo no está loca, está probablemente en el 10% superior de función cognitiva para su grupo de edad. Voy a recomendar firmemente que esta demanda sea desestimada. Lloré de alivio. Las otras 2 evaluaciones fueron similares. Pruebas, preguntas, rompecabezas. Y los 3 expertos llegaron a la misma conclusión: no había evidencia de deterioro cognitivo. Ninguna. Márquez reunió todos los informes y preparó nuestra respuesta. Vamos a pedir que la demanda sea desestimada con prejuicio, me explicó, lo que significa que no pueden volver a presentarla. Y vamos a solicitar que Diego pague sus costos legales por presentar una demanda frívola. ¿Cuánto es eso, sí? Con las evaluaciones, las tarifas legales, el tiempo del tribunal, probablemente alrededor de 5.000 euros. Una parte de mí se sintió mal. 5.000 euros era mucho dinero. Pero otra parte de mí, la parte que estaba cansada de ser empujada, pisoteada y respetada, esa parte dijo: bien. La audiencia fue programada para mediados de noviembre. El día llegó frío y gris. Me vestí con cuidado mi traje azul marino, tacones bajos, pelo recogido en un moño elegante. Quería verme competente. Cuerda, en control. Rosa insistió en venir conmigo. No vas a enfrentar esto sola, dijo. El juzgado estaba en el centro de Córdoba, un edificio antiguo con pisos de mármol y techos altos que hacían eco de cada sonido. Llegamos temprano. Márquez ya estaba allí revisando documentos. ¿Listas?, me preguntó. Lo más lista que puedo estar. Entonces los vi. Diego y Valentina entraron con su abogado, un hombre joven con traje caro y expresión arrogante. Diego no me miró. Mantuvo sus ojos hacia abajo, estudiando el piso como si contuviera secretos del universo. Pero Valentina me miró directamente y sonrió. Esa sonrisa me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto había sido idea de ella desde el principio. Diego era solo su herramienta. Todos de pie. El honorable juez Rodríguez presidiendo. El juez era un hombre mayor, probablemente 60 y tantos, con cabello blanco y ojos que habían visto demasiadas familias destruirse mutuamente. El abogado de Diego presentó su caso primero. Su señoría, mi cliente está profundamente preocupado por el bienestar de su madre. Durante los últimos meses ha exhibido comportamiento cada vez más errático. Apagó la electricidad durante una fiesta, dejando a 150 invitados en la oscuridad.
Ha acusado a su propio hijo de intentar robarla. Ha cortado todo contacto con él sin razón. Estos son signos claros de deterioro mental. Escuché mi mandíbula apretada mientras convertía cada acto de autodefensa en evidencia de locura. Luego le tocó a Márquez. Su señoría, lo que el otro abogado describe como deterioro mental, es en realidad una mujer perfectamente cuerda, defendiendo su propiedad contra el abuso financiero. La señora Moreno apagó la electricidad en su propia propiedad después de descubrir que se estaba celebrando una fiesta sin su conocimiento o permiso. Cortó contacto con su hijo después de que él intentara sin su autorización sacar un préstamo de 2 millones de euros usando su propiedad como garantía. Estas no son acciones de una persona demente, son acciones de una mujer inteligente protegiendo lo que es suyo. Presentó los 3 informes psicológicos. El juez los leyó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada página. Finalmente miró hacia arriba. El demandante tiene alguna evidencia médica real de deterioro cognitivo. Informes de doctores, registros médicos. El abogado de Diego vaciló. Su señoría, el comportamiento habla por sí mismo. El comportamiento, interrumpió el juez, de una mujer que descubrió que su hijo estaba intentando cometer fraude financiero en su contra. Señor Moreno, miró a Diego. ¿Es verdad que intentó sacar un préstamo usando la propiedad de su madre sin su conocimiento? Diego se sonrojó. Yo pensé que ella estaría de acuerdo. Le preguntó. No, pero... ¿Sí o no, señor Moreno? No. El juez cerró los archivos frente a él. Esta demanda es desestimada con prejuicio. La señora Moreno está claramente en pleno uso de sus facultades mentales. Lo que veo aquí no es una madre que necesita un tutor, sino un hijo que necesita aprender que su madre tiene derecho a decir no. Se volvió hacia Diego. Señor Moreno, voy a ordenarle que pague los costos legales de su madre por esta demanda frívola. 5.000 euros. Y si vuelve a haber otra demanda como esta en mi tribunal, voy a considerar sanciones más severas. ¿Entendido? Diego asintió pálido. Caso cerrado. El mazo cayó. Afuera del juzgado, Rosa me abrazó. Lo hiciste, ganaste. Pero no se sentía como una victoria. Se sentía como una pérdida. Había ganado en la corte. Había demostrado mi competencia, había protegido mi propiedad, pero había perdido a mi hijo, porque mientras salíamos del edificio vi a Diego y Valentina junto a su coche. Diego estaba llorando, Valentina estaba gritándole su cara retorcida de furia. 5.000 euros, 5.000 euros porque no pudiste convencer a un juez. Eres inútil, completamente inútil. Diego solo asintió aceptando cada palabra como si la mereciera. Y en ese momento, a pesar de todo, sentí lástima por él. Porque vi lo que yo ya sabía, Valentina nunca lo había amado. Solo amaba lo que pensó que podría obtener de él. Y ahora que había fallado en conseguirlo, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que ella también lo abandonara? Diciembre llegó con vientos fríos del norte, que hacían que los olivos susurraran secretos antiguos. Había ganado en la corte. Había protegido mi propiedad. Había demostrado mi competencia mental ante 3 psicólogos y un juez. Pero las victorias legales no curan corazones rotos. Pasé la Nochebuena sola por primera vez en 58 años. Preparé bacalao aunque solo para mí. Hice turrón aunque nadie vendría a comerlo. Puse el Belén que mi madre había hecho a mano, las figuras de cerámica que Diego solía reorganizar cuando era niño, creando historias donde los Reyes Magos tenían aventuras antes de llegar al pesebre. La mesa del comedor tenía 12 sillas. Puse un plato en mi lugar habitual. Los otros 11 lugares permanecieron vacíos. A las 8 de la noche, cuando normalmente estaríamos cenando, sentándome, y levanté mi copa de vino hacia la silla vacía donde Diego solía sentarse. «Feliz Navidad, hijo», dije al aire vacío. «Donde sea que estés». El silencio fue mi única respuesta. Fue el padre Miguel quien me trajo las primeras noticias del nuevo año. El párroco tenía 72 años, había bautizado a Diego, había casado a Fernando y a mí, había dado la misa funeral para mi padre y mi esposo. Era más que un sacerdote, era familia. Vino al cortijo un viernes por la tarde en enero, con su sotana negra ondeando en el viento. «Isabel, hija», dijo tomando el café que le ofrecí, «he oído cosas que me preocupan. Sobre Diego y Valentina. Parece que han tenido dificultades». «¿Qué tipo de dificultades financieras?» «Intentaron comprar un cortijo pequeño en Granada.
cerca de la Alhambra. La idea era convertirlo en un hotel boutique. Mi estómago se hundió. ¿Con qué dinero? Aparentemente el padre de Valentina les prestó 300.000 euros y consiguieron un préstamo adicional del banco por 200.000. 500.000 euros. En un negocio sin experiencia. Exactamente. Abrieron hace 6 meses. Pero el padre Miguel hizo una pausa revolviendo su café lentamente. No está yendo bien. Los turistas no vienen. Las reseñas en internet son malas. El chef que contrataron renunció. Y ahora tienen deudas que no pueden pagar. A pesar de todo, a pesar de la traición y el dolor, sentí una punzada en mi corazón. ¿Cuánto deben? He escuchado que están en el rojo por casi 200.000 euros. El padre de Valentina está exigiendo que le devuelvan su dinero. El banco está amenazando con embargo. ¿Y Diego? Diego, el sacerdote suspiró. Diego está destruido, Isabel. Lo vi en la misa de Navidad. Ha perdido quizás 10 kilos. Tiene mirada de hombre derrotado. Y Valentina no estaba con él. Rosa me trajo más detalles 2 semanas después. Mi sobrina Carmela, la de Sevilla, ya sabes, trabaja en el mismo edificio donde Diego tiene su apartamento. Y dice que ha visto a Valentina saliendo con otro hombre, varias veces. Un hombre mayor bien vestido con un Mercedes. Diego lo sabe. Carmela dice que sí, que hubo una pelea enorme, gritos en el pasillo. Valentina gritando que Diego era un fracasado, que había arruinado su vida, que su padre tenía razón sobre él. El dolor en mi pecho se intensificó, no por mí, por mi hijo, por el hombre niño que había sido manipulado, usado, y ahora estaba siendo descartado como basura. ¿Sabes quién es el hombre?, pregunté. Carmela preguntó por ahí. Aparentemente es Alejandro Ruiz, CEO de una empresa de desarrollo inmobiliario, 45 años, rico. ¿Ruiz? ¿Tiene el mismo apellido que Valentina? No es coincidencia. Es primo hermano de su padre, casado con 3 hijos. Cerré los ojos. Valentina no solo estaba dejando a Diego, lo estaba dejando por un hombre casado, un hombre de su propia familia. ¿Diego dónde está ahora? Carmela dice que sigue en el apartamento, pero solo. Valentina se mudó hace 2 semanas. Febrero trajo lluvia, días grises y húmedos que hacían que cada hueso viejo en mi cuerpo doliera. Yo seguía trabajando. La tierra no espera a nadie. Los olivos necesitaban poda de invierno. Los sistemas de riego necesitaban mantenimiento. El papeleo del negocio de aceite necesitaba atención. Pero mi corazón no estaba en ello. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón saltaba. Esperando, temiendo. Pero Diego no llamaba. Hasta que lo hizo. Era un martes por la noche. Yo estaba en la cama leyendo cuando el teléfono vibró. Su nombre en la pantalla. Mi mano tembló mientras contestaba. Diego, silencio al otro lado. Luego un sonido, como si alguien estuviera llorando. Diego, ¿estás bien? Mamá. Su voz era apenas un susurro ronco. Lo perdí todo. ¿Dónde estás? En mi apartamento, en Sevilla. Mamá, tenías razón. Sobre todo, sobre Valentina, sobre el dinero, sobre todo. ¿Qué pasó? Y entonces entre sollozos me lo contó todo. El hotel en Granada había fracasado completamente. Solo 3 reservas en 6 meses. Las deudas se acumulaban. El padre de Valentina estaba demandándolo por los 300.000 euros. El banco había embargado el hotel y lo había vendido por menos de la mitad de lo que habían pagado. Valentina lo había dejado. No solo lo había dejado, había presentado demanda de divorcio alegando que Diego le había mentido sobre su situación financiera antes de casarse. Me está pidiendo compensación, mamá. Dice que yo le prometí una vida de lujo y le di pobreza. Su abogado está pidiendo 100.000 euros. 100.000 euros que no tienes, que no tengo. He perdido mi trabajo. No puedo pagar ni el alquiler. Mamá, yo... Su voz se quebró completamente. No sé qué hacer. Cada fibra de mi ser de madre quería decir, ven a casa, te arreglaré todo, te protegeré. Pero sabía que no podía, no esta vez. Diego, ¿estás pidiendo mi ayuda? Yo no lo sé, no sé qué estoy pidiendo. Solo necesitaba escuchar tu voz. ¿Has comido hoy? No tengo hambre. ¿Tienes dinero para comida? Un poco, tal vez suficiente para una semana. Diego, escúchame, vas a colgar este teléfono. Vas a comer algo, lo que sea que tengas.
Mañana vas a levantarte, vas a ducharte, vas a vestirte y vas a empezar a buscar trabajo, cualquier trabajo. No me importa si es lavar platos o conducir un taxi. Vas a trabajar. Mamá, no he terminado. Vas a trabajar y vas a empezar a pagar tus deudas, poco a poco. Y cuando hayas demostrado que puedes ser responsable, cuando hayas demostrado que has aprendido algo de todo esto, entonces podemos hablar. ¿Hablar de qué? De si todavía tenemos una relación que salvar. Silencio. ¿Me odias?, preguntó finalmente. No, Diego, nunca podría odiarte, pero tampoco puedo salvarte. Esto lo tienes que hacer tú solo. Y si no puedo, entonces descubrirás de qué estás hecho. Descubrirás si eres el hombre que yo crié o el hombre que Valentina trató de convertirte. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que mi resolución se rompiera. Y lloré. Lloré por mi hijo, por el dolor que estaba sintiendo, por las lecciones que tenía que aprender de la manera más difícil, pero no lo llamé de vuelta. Las noticias sobre Valentina me llegaron a través de múltiples fuentes en las semanas siguientes. Rosa, el padre Miguel, incluso Ramón, cuyo sobrino trabajaba en un restaurante en Sevilla, donde Valentina había sido vista. Las piezas del rompecabezas se fueron juntando. Valentina se había mudado con Alejandro Ruiz. Vivían en un apartamento de lujo en el barrio de Los Remedios. Alejandro le había comprado un coche nuevo, un Audi blanco. La llevaba a restaurantes caros, hoteles de 5 estrellas. Valentina publicaba fotos en Instagram, copas de champán, bolsos de diseñador, vistas de playas privadas. Pero había un problema. Alejandro todavía estaba casado, y su esposa Carmen no era el tipo de mujer que se quedaba callada. La historia explotó en marzo y no fue bonita. Carmen Ruiz, esposa de Alejandro, durante 20 años madre de sus 3 hijos, descubrió la aventura. No solo la descubrió, la documentó. Contrató un detective privado que tomó fotos. Fotos de Valentina y Alejandro besándose en restaurantes, entrando juntos a hoteles, saliendo del apartamento en Los Remedios temprano en la mañana. Carmen no presentó demanda de divorcio. No, hizo algo peor. Publicó las fotos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Las envió a todos los contactos profesionales de Valentina, a todos los clientes para quienes Valentina había hecho trabajos de diseño. Escribió un post largo detallado explicando cómo Valentina había seducido a su esposo, cómo había destruido su familia, cómo los niños de Carmen estaban devastados. El post se volvió viral. Miles de comentarios, la mayoría condenando a Valentina, llamándola rompehogares, sinvergüenza, peores cosas. El estudio de arquitectura donde Valentina trabajaba la despidió inmediatamente. No podemos asociarnos con alguien con este tipo de publicidad negativa, dijeron en un comunicado público. Los clientes de diseño de interiores de Valentina cancelaron todos sus contratos. Su cuenta de Instagram, que había tenido casi 50,000 seguidores, fue bombardeada con comentarios de odio hasta que la cerró completamente. ¿Y Alejandro? Alejandro, enfrentando el escándalo público, la furia de su esposa, la decepción de sus hijos y la presión de su junta directiva, su empresa tenía una estricta política de valores familiares. Hizo lo que los hombres cobardes hacen. La abandonó. Una noche simplemente no regresó al apartamento. Cambió las cerraduras. Dejó de contestar sus llamadas. Valentina, quien había dejado a Diego por un hombre más rico, quien había pensado que había encontrado su boleto dorado, se encontró sola, sin trabajo, sin dinero, sin apartamento, sin reputación. Rosa me contó el final de la historia de Valentina un día de abril. La vi, Isabel. ¿Dónde? En el Mercadona cerca de mi tienda, comprando, pero no parecía ella, nada de maquillaje, pelo recogido en una cola de caballo simple, ropa barata. Estaba comprando las marcas más baratas de todo. ¿Hablaste con ella? No quería, pero me vio, no pudo evitarme. Y se echó a llorar. Ahí mismo, en medio del pasillo de cereales, me dijo que había perdido todo, que tuvo que mudarse de vuelta con su madre en Cádiz, que su padre no le habla, que no puede conseguir trabajo porque cuando los empleadores la buscan en Google, solo encuentran el escándalo. A pesar de todo lo que Valentina me había hecho, sentí, no exactamente lástima, pero algo, tal vez reconocimiento de que la vida había cobrado su deuda de manera más completa de lo que yo jamás podría haberlo hecho. Dijo algo sobre Diego, dijo que había sido el peor error de su vida,
Que si hubiera sido más paciente, si hubiera esperado, habría conseguido tu propiedad eventualmente. Que lo arruinó todo por ser codiciosa demasiado pronto. Así que incluso ahora, incluso en su derrota, Valentina no entendía. No se arrepentía de haberme lastimado, de haber manipulado a Diego. Solo se arrepentía de no haber tenido más éxito en hacerlo. Algunas personas nunca aprenden. Diego encontró trabajo en abril. No era el trabajo que un graduado de IE Business School esperaría. No era gerente de proyecto ni consultor estratégico. Era ayudante de contabilidad en una panadería pequeña en Sevilla. Rosa lo supo primero. Mi prima Carmela vio su coche en el estacionamiento de la panadería Los Álamos. Pensó que estaba comprando pan, pero cuando entró lo vio detrás del mostrador vistiendo un delantal tomando pedidos. ¿Qué dijo él? Carmela dice que parecía avergonzado al principio, pero luego solo sonrió tristemente y dijo, un hombre hace lo que tiene que hacer. Algo en mi pecho se aflojó un poco. No tuve noticias directas de Diego durante 2 meses. Luego en junio recibí una carta, no un email, no un mensaje de texto. Una carta real escrita a mano en el papel de carta azul que yo le había dado como regalo de graduación universitaria. La abrí con manos temblorosas. Querida mamá, no espero que me perdones. Solo necesito que sepas estas cosas. Tenías razón, sobre todo. Valentina nunca me amó. Solo amaba lo que pensaba que heredaría. Y yo fui tan ciego, tan codicioso, tan estúpido que no lo vi. Perdí todo el dinero que papá Ruiz me prestó, mi trabajo, mi matrimonio, mi dignidad. Pero lo peor que perdí fuiste tú. No busco tu compasión. No pido dinero. Solo quiero que sepas que lo siento. Siento haber intentado quitarte lo que era tuyo. Siento haber cuestionado tu capacidad. Siento no haber estado de tu lado. El abuelo Sebastián estaría avergonzado de mí. Papá estaría decepcionado. ¿Y tú? Tú merecías un hijo mejor. Estoy trabajando ahora. 2 trabajos en realidad. De día en la panadería llevando contabilidad. Por las noches conduzco para Uber. No es glamuroso, no es lo que soñé, pero es honesto. Estoy pagando mis deudas poco a poco. El padre de Valentina aceptó un plan de pago. Le doy 1.000 euros cada mes. Me tomará 25 años pagar los 300.000, pero voy a hacerlo. Quiero ser un hombre del que puedas estar orgullosa, aunque nunca me vuelvas a hablar. Con amor y arrepentimiento, Diego. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la puse en el cajón de mi escritorio junto a las fotos de Diego cuando era niño, junto a las cartas de amor que Fernando me había escrito, junto a las escrituras de la propiedad. No respondí. Todavía no. Julio llegó caluroso y seco. La cosecha de olivos comenzaría en unas semanas. Ramón y Joaquín estaban preparando las redes, revisando las máquinas, organizando a los trabajadores temporales. Doña Isabel, me dijo Ramón un día mientras trabajábamos. ¿Va a venir Diego este año? No lo sé. Solía gustarle la cosecha cuando era niño. Sí, solía gustarle. Tal vez. Ramón eligió sus palabras cuidadosamente. Tal vez podría invitarlo. Nada grande. Solo para ayudar con la cosecha, como antes. Miré a Ramón. Este hombre sabio y amable que había perdido a sus propios hijos, pero que todavía creía en el perdón. Tal vez. Dije. Esa noche me senté con una hoja de papel en blanco durante 2 horas. ¿Qué le escribes al hijo que te traicionó? Al hijo que te lastimó de formas que nunca imaginaste posibles. Al hijo que ahora está arrepentido, roto, buscando redención. Finalmente escribí: Diego, recibí tu carta. La cosecha comienza en 2 semanas. Si quieres venir, serás bienvenido. No como heredero, no como dueño futuro, solo como mi hijo. El trabajo es duro. Las horas son largas, y no te voy a tratar con guantes de seda, pero si vienes trabajarás al lado de Ramón y Joaquín como hacías cuando eras niño, y cuando el trabajo esté hecho comeremos juntos. Y tal vez, solo tal vez, podremos empezar a sanar lo que se rompió. Mamá, envié la carta el lunes. El jueves mi teléfono sonó. Mamá, estaré allí el domingo. Diego llegó en un coche diferente, no el BMW blanco que había conducido con tanta arrogancia. Este era un Seat pequeño viejo con una abolladura en el parachoques delantero y pintura desgastada. Cuando salió casi no lo reconocí. Había perdido al menos 15 kilos. Su rostro estaba delgado, marcado con líneas que no había tenido antes. Tenía barba de varios días. Su ropa era simple: jeans viejos, camiseta gris, zapatillas deportivas gastadas. Se veía humilde.
Nos miramos a través de 5 metros de grava. Mamá, Diego, caminó hacia mí lentamente como si no estuviera seguro de si sería bienvenido. Cuando estuvo cerca vi que sus ojos estaban húmedos. Gracias por dejarme venir. Gracias por venir. Un silencio incómodo. Estás delgado, dije finalmente. Estoy comiendo menos, ahorrando dinero. ¿Para las deudas? Sí, asentí. Ven, te mostraré dónde dormirás. Lo llevé a su antigua habitación, la que había sido suya de niño hasta que se fue a Madrid. Nada había cambiado. La misma cama estrecha, el mismo escritorio donde había hecho la tarea, los mismos pósters en las paredes, ahora descoloridos equipos de fútbol, mapas del mundo. Diego miró alrededor tocando las cosas suavemente como si fueran reliquias sagradas. No has cambiado nada. Nunca supe qué hacer con esta habitación. Se volvió hacia mí y vi lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento tanto, mamá. Por todo. Lo sé. ¿Puedes perdonarme algún día? No lo sé, Diego, no lo sé. Pero podemos empezar por trabajar juntos y ver qué pasa. La cosecha comenzó al amanecer del lunes. Diego se levantó a las 5 de la mañana sin que tuviera que despertarlo. Bajó a la cocina donde yo ya estaba preparando café y tostadas. Buenos días, dijo. Buenos días. ¿Dormiste bien? Mejor que en meses. Olvidé lo silencioso que es aquí. Desayunamos en silencio cómodo. Luego, cuando el cielo comenzó a aclararse, salimos a los olivares. Ramón y Joaquín ya estaban allí preparando las redes bajo los árboles. Don Diego, Ramón sonrió ampliamente. Qué bueno verlo de vuelta. Gracias, Ramón, es bueno estar de vuelta. ¿Recuerda cómo hacerlo? Espero que sí. Durante las siguientes horas trabajamos, extendiendo redes bajo los árboles, usando varas largas para sacudir las ramas, recogiendo las aceitunas caídas, clasificándolas, llevándolas en cajas a la prensa. Era trabajo duro, físico, el tipo de trabajo que hace que te duelan los músculos y que el sudor corra por tu espalda. Diego trabajó sin quejarse. Lo observé desde la distancia. La forma en que se movía era diferente ahora, más cuidadosa, más respetuosa, como si estuviera redescubriendo algo que había olvidado. A media mañana hice una pausa para traer agua para todos. Diego estaba sentado bajo un olivo secándose la frente. Cansado, exhausto, olvidé lo duro que es esto. Sí, el trabajo honesto suele serlo. Bebió el agua en grandes tragos. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué sigues trabajando tan duro cuando podrías, no sé, contratar gente para todo, jubilarte? Me senté junto a él mirando los olivos que habían estado aquí durante siglos. Porque este trabajo no es solo trabajo, es conexión, con la tierra, con nuestra historia, con quienes somos. Lo perdí de vista. Sí, lo perdiste. ¿Cómo lo recupero? Un día a la vez, un árbol a la vez, una decisión correcta a la vez. Trabajamos durante una semana. Cada día Diego llegaba a los campos temprano, trabajaba duro, no se quejaba. Por las noches cenábamos juntos. Conversaciones simples al principio, sobre el trabajo, el clima, las aceitunas de este año. Gradualmente las conversaciones se profundizaron. Valentina me envió papeles de divorcio la semana pasada, me dijo una noche. Y los firmé. No pedí nada. Solo quiero que termine. ¿Cómo te sientes? Aliviado, triste, estúpido, todo a la vez. El dolor pasará. ¿Cómo lo sabes? Porque he sentido dolor antes. Cuando perdí a tu padre, cuando perdí a mis padres, el dolor siempre pasa. Lo que queda es lo que aprendes de él. ¿Qué se supone que debo aprender de esto? Eso solo tú puedes decidirlo. Octubre se convirtió en noviembre, noviembre en diciembre. Diego volvía cada fin de semana. No para pedir nada, solo para trabajar, para ayudar, para estar presente. Lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar entre nosotros. No era como antes. Nunca sería como antes. Demasiado había pasado. Demasiadas palabras hirientes. Demasiada traición. Pero era algo. Una nueva relación. Una construida no en lo que yo le había dado, sino en lo que él estaba eligiendo ser. Mamá, me dijo un sábado en diciembre mientras reparábamos una cerca juntos. Conocí a alguien. Mi corazón se hundió. Otra mujer, sí, pero no como Valentina. Completamente diferente.
Cuéntame. Su nombre es Ana. Tiene 35 años. Es maestra de primaria en Sevilla. La conocí en la panadería. Viene todas las mañanas a comprar pan para su clase. Y es buena, simple, amable. No le importa que yo conduzca un Seat viejo. No le importa que viva en un estudio pequeño. Solo le gusto yo. Suena agradable. Lo es, y mamá, quiero que la conozcas. Pero solo si estás lista. No hay prisa. Solo algún día. Tráela a Nochebuena. Diego me miró sorprendido. De verdad, de verdad. Es hora de que haya vida en esta casa otra vez. La Nochebuena de 2025 fue diferente a la anterior. Esta vez no estuve sola. Diego llegó a las 6 de la tarde con Ana. Ana era exactamente como la había descrito. Sencilla, de estatura media, cabello castaño recogido en una trenza simple, ojos cálidos, sonrisa genuina. Traía un vestido azul modesto y zapatos planos. Señora Moreno, dijo tomando mi mano con ambas de las suyas. Muchas gracias por invitarme. Diego me ha contado tanto sobre usted y este hermoso lugar. Llámame Isabel, por favor. Y bienvenida. Entramos. Ana miró alrededor con genuino asombro. ¡Qué casa tan hermosa! ¿Cuántos años tiene hoy? 300 años, más o menos. Es increíble. Puedes sentir la historia en las paredes. Le mostré la casa, no como Valentina, quien había mirado todo con ojos de tasador. Ana miraba todo con respeto, con curiosidad, haciendo preguntas sobre la familia, sobre las tradiciones, sobre la vida aquí. En la cocina insistió en ayudarme con la cena. Por favor, señora, quiero decir Isabel. Mi abuela siempre decía que la mejor manera de conocer a alguien es cocinar con ellos. Trabajamos lado a lado preparando el bacalao, cortando verduras para la ensalada, calentando el turrón. Diego me contó lo que pasó, dijo suavemente mientras pelaba patatas. Con Valentina, con todo. Y quiero que sepas que yo no soy así. No quiero tu dinero o tu tierra. Solo quiero a Diego. El Diego real. El hombre que trabaja duro, que está pagando sus deudas, que está tratando de ser mejor. ¿Lo amas? Estoy empezando a... Y creo que él está empezando a amarme también. Pero vamos despacio. Los dos hemos sido lastimados antes. Bien, despacio es bueno. Cenamos los tres en la mesa del comedor. Por primera vez en casi 2 años, había risas en esta casa. Historias. Conversación real. Ana contó sobre sus estudiantes, sobre el niño que pensaba que las aceitunas crecían en latas, sobre la niña que había dibujado un retrato de Ana como una superheroína. Diego contó sobre un cliente en la panadería que pedía exactamente 14 gramos de jamón serrano, ni uno más, ni uno menos, y cómo tuvieron que pesar cada loncha 3 veces. Yo conté sobre Ramón accidentalmente espantando a un jabalí que había entrado al viñedo corriendo y gritando con sus brazos en alto como un molino de viento enloquecido. Nos reímos, bebimos vino, comimos demasiado turrón, y por un momento, solo por un momento, me sentí completa. Después de cenar, Diego me ayudó a lavar los platos mientras Ana admiraba el Belén. Mamá, dijo en voz baja, ¿crees que papá estaría orgulloso de mí ahora? Lo miré, mi hijo, mi niño, el hombre que había sido perdido y ahora estaba encontrando su camino de vuelta. Creo que tu padre está orgulloso de que estés tratando, de que estés siendo honesto, de que hayas encontrado a alguien buena. ¿Y tú? ¿Estás orgullosa? Puse mi mano en su mejilla sintiendo la barba áspera bajo mi palma. Estoy orgullosa del hombre que estás convirtiéndote, no del hombre que fuiste, pero del hombre que estás eligiendo ser ahora. Diego cerró sus ojos, lágrimas escapando. Te amo, mamá. Yo también te amo, hijo. Enero de 2026 llegó con cielos despejados y aire frío y limpio. Diego y Ana venían cada 2 domingos. No para pedir nada, solo para visitar, para ayudar con pequeñas tareas, para compartir comidas. Ana ayudaba en la cocina aprendiendo las recetas de mi madre que yo había guardado en un cuaderno manchado y usado. Diego trabajaba con Ramón reparando lo que necesitaba reparación, manteniendo lo que necesitaba mantenimiento. Lentamente, muy lentamente, estábamos construyendo algo nuevo. No era la familia que habíamos sido. No era la relación madre-hijo, simple e inocente de antes. Era algo más maduro, más honesto, más fuerte porque había sido probado y reconstruido. En marzo, Márquez vino al cortijo con documentos finales. El Nuevo Testamento está completo, dijo. ¿Está segura de que esto es lo que quiere?
completamente segura. El Nuevo Testamento era complejo pero claro. El Cortijo de los Olivos iría a la Fundación Patrimonio Andaluz con la condición de que mantuviera la producción de aceite de oliva tradicional durante al menos 50 años. Diego recibiría su legítima en efectivo aproximadamente 400.000 euros divididos en pagos a lo largo de 10 años para asegurar que no los malgastara. Recibiría también el negocio de aceite de oliva que podría continuar manejando mientras respetara los métodos tradicionales. Recibiría las joyas de la familia, los muebles antiguos, las fotografías, los recuerdos, pero no la tierra. La tierra estaría protegida, para siempre. ¿Se lo ha dicho a Diego?, preguntó Márquez. Todavía no. ¿Cuándo planea hacerlo? Pronto, le dije a Diego un domingo de abril. Estábamos sentados en el porche bebiendo café mirando los olivos que comenzaban a florecer. Diego, hay algo que necesitas saber. Suena serio. Lo es. Es sobre mi testamento. Vi cómo se tensaba preparándose. He cambiado mi testamento. El cortijo no será tuyo cuando yo muera. Se quedó muy quieto. Va a ir a una fundación, una que protegerá esta tierra, que la mantendrá como está. Entiendo, dijo en voz baja. Recibirás tu legítima, en dinero, y el negocio de aceite, y las cosas de la familia, pero no la tierra. ¿Puedo preguntar por qué? Porque esta tierra necesita protección. Necesita a alguien que la ame por lo que es, no por lo que vale. Y Diego, tú has demostrado que estás cambiando, que estás creciendo, pero todavía no confío en que puedas resistir la tentación de venderla si alguna vez necesitas dinero. Esperaba enojo, esperaba dolor, esperaba protesta. En cambio, Diego asintió lentamente. Tienes razón. ¿Qué? Tienes razón. No sé si podría resistir, especialmente si todavía debo 200.000 euros y la tierra vale millones. No sé si sería lo suficientemente fuerte. Al menos eres honesto. Aprendí eso de ti. Finalmente. Nos quedamos en silencio bebiendo café. ¿Estás enojado?, pregunté. No, triste tal vez, pero no enojado. Esta es tu tierra, mamá, tu decisión. Y después de todo lo que hice, después de cómo intenté quitártela, tienes todo el derecho de protegerla de mí. No es de ti específicamente, es de la tentación, del futuro incierto, de asegurar que generaciones futuras puedan ver cómo era Andalucía, cómo eran los olivares tradicionales. Es noble, es necesario. Diego puso su taza de café en la mesa. Mamá, ¿puedo decirte algo? Por supuesto. Cuando todo se derrumbó, cuando Valentina me dejó, cuando perdí el dinero y el trabajo, y mi dignidad, pensé que había tocado fondo. Pensé que no podía caer más bajo. Y me di cuenta de que no se trataba de tocar fondo. Se trataba de descubrir quién era cuando no tenía nada más que perder. Sin dinero, sin estatus, sin herencia esperándome. Solo yo. ¿Y quién descubriste que eras? Alguien que necesitaba aprender a trabajar, a valorar las cosas simples, a amar sin esperar algo a cambio, a ser hijo sin ser heredero. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Tu padre estaría orgulloso de escucharte decir eso. ¿Y tú? Yo estoy orgullosa. Por primera vez en mucho tiempo estoy orgullosa del hombre que eres. Septiembre 2028, hoy cumplí 62 años. El cortijo está exactamente como debería estar. Los olivos cargados de fruta que pronto cosecharemos. Las viñas sanas y verdes. El negocio de aceite prosperando bajo nueva gerencia, pero manteniendo todos los métodos tradicionales. Ramón y Joaquín todavía trabajan conmigo, aunque más despacio ahora. Hemos contratado a 2 muchachos jóvenes del pueblo que están aprendiendo el oficio. Rosa viene todos los martes sin falta. A veces trae chisme, a veces solo silencio cómodo. El padre Miguel todavía visita, aunque sus pasos son más lentos, ahora su bastón golpeando el suelo con ritmo constante. ¿Y Diego? Diego viene cada domingo, sin falta. A veces trae a Ana, quien ahora es su prometida. Se casarán en noviembre aquí en el cortijo, pero esta vez será diferente. Esta vez será íntimo. Familia, amigos reales, no un espectáculo. Ana está embarazada. 3 meses, un niño, dicen los doctores. Diego va a ser padre, y yo voy a ser abuela. ¿Ya pensaron en nombres?, pregunté el domingo pasado mientras almorzábamos. Estábamos pensando en Fernando, dijo Diego. Como papá, si te parece bien. Me parece perfecto. Y mamá, quería preguntarte algo más.
¿Qué? Cuando Fernando nazca podrías enseñarle sobre los olivos, sobre la tierra, sobre cómo mantener viva la tradición incluso si la tierra no es nuestra. Me encantaría. Diego me tomó la mano. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo, por enseñarme que el amor también necesita límites, por salvarme de mí mismo. No te salvé, tú te salvaste a ti mismo, solo porque no me diste otra opción. Sonreí. A veces eso es lo que hace el amor verdadero. Esta tarde, después de que Diego y Ana se fueron, me senté en mi porche favorito. El sol se estaba poniendo sobre los olivos, pintando el cielo de naranja y rosa y púrpura. El viento susurraba a través de las hojas ese sonido que he escuchado toda mi vida. Pensé en mi padre, en Fernando, en todos los que habían trabajado esta tierra antes que yo, y pensé en Fernando el nieto que todavía no ha nacido, quien aprenderá a amar estos árboles incluso si nunca los poseerá. La propiedad está protegida, el legado está asegurado. La tierra seguirá aquí no como posesión de una familia, sino como un regalo para las generaciones futuras. Diego trabaja honestamente, Ana es buena y amable, y pronto habrá una nueva vida, un nuevo comienzo. No es el final de cuento de hadas que tal vez habría querido hace 5 años, pero es mejor, es real, es honesto, es ganado. Y mientras el sol se pone sobre el cortijo de los olivos, mientras los grillos comienzan su canción nocturna, mientras el olor a tierra y olivos llena el aire, me siento en paz. La tierra no se vendió, la familia no se destruyó, y yo, Isabel Moreno, todavía estoy de pie, fuerte, completa, en mi propia tierra.